Perfecto. ¿Comenzamos? Bien. Dentro de la materia de bioestadística, el grupo número 5, integrado por los compañeros Elsie Guaranda, Lice Granizo, Diana Michala, Josabeth Mora, Liliana Parra y mi persona, vamos a hablar sobre ciertos conceptos y sobre ciertas prácticas de la estadística. Siguiente, por favor. Dentro del concepto de estadística, debemos de tener pendiente de que la estadística son varios métodos y procedimientos para recoger, clasificar, analizar y representar los datos, así también como para obtener conclusiones a través de ellos. ¿Con qué intención? De formular predicciones ayudando a mejorar y facilitar en la toma de las decisiones. Siguiente, por favor. La estadística va a tener, se ramifica o se clasifica en descriptiva e inferencial. Cuando hablamos de una estadística descriptiva, es la que describe y analiza una muestra sin que pretenda sacar una conclusión de tipo de general. Solamente se dedica de manera muy objetiva y literal a describir la muestra. La inferencial, tenemos que tener pendiente de que esta puede tener propósito, ¿ya? Que es de inferir o inducir las leyes de comportamiento de una población. Aquí ya estamos haciendo una deducción dentro de esto, ¿ya? Y cuya función es predecir algo con respecto a la fuente de información. La inferencial es todo lo contrario a la clasificación descriptiva. Para continuar con el tema, debemos tener claro ciertos conceptos, como lo es el concepto de universo y muestra que vemos en la siguiente diapositiva. El universo es la definición del conjunto del cual se extraerá la información hacia el que se generalizará las conclusiones obtenidas. ¿Ya? Es un todo de nuestro ejemplo. Por ejemplo, los árboles de un bosque. Todos los árboles de un bosque se vuelven nuestro universo. ¿Okay? La muestra garantiza que la información que generaremos nos permita proyectar válidamente las conclusiones al universo de interés. La muestra es una parte o un sector de todo el universo. Por ejemplo, 50 de los 1000 árboles que hay en un bosque. Hay que tener como mucha importancia que la muestra no debe ser menor al 30% de nuestro universo para que los resultados o las conclusiones o las pretensiones o las predicciones de nuestro ejercicio no sean equívocas o no sean irreales. Siempre la muestra debe estar por encima del 30% del total de nuestro universo. Siguiente compañera. A continuación, etapas. Planificación, recolección, procesamiento y análisis. Planificación. En el planteamiento del problema se sitúa el eje central sobre el que articular todo lo demás. Esta fase responde a la siguiente pregunta: ¿qué necesito estudiar y por qué? En ocasiones, por increíble que parezca, plantear el problema puede hacernos llegar a la conclusión de que en realidad lo necesitamos realizar un estudio estadístico. Recolección es el proceso mediante el cual los investigadores capturan la información que requieren, siendo a su fin llevar a cabo un estudio. La recolección de datos es una fase innecesaria previa a la realización de un estudio estadístico. El procedimiento: una vez que tenemos todos los datos, queda unificarlos y organizarlos. Como en todo, necesitamos
introducir los datos en programa o plataforma que luego nos permita cualquier determinadas métricas y analizarlas correctamente. Para ello siempre es conveniente organizar los datos. Análisis. Una vez planteado el problema, recolectados los datos y organizados, podemos analizarlos de forma eficaz dependiendo del planteamiento del problema. Se realizará un tipo de análisis u otro. Por ejemplo, si queremos saber si dos variables son dependientes, podríamos utilizar un análisis de integración. Aplicación del método científico y del método estadístico. La aplicación del método científico es casi en todas las situaciones y cosas que existen en la actualidad, ya que en cualquier suceso es cuestionable y las razones de que suceden también. Se hace una observación, se plantea una pregunta, se formula una hipótesis o explicación que pueda ponerse a prueba. Se realiza una predicción con base en la hipótesis. Se pone a prueba la predicción. Se repite el proceso. Se utilizan los resultados para formular nuevas hipótesis o procedimientos. Método estadístico se basa en un enfoque general, ya sea cualitativo o cuantitativo, y describe adecuadamente los métodos que usaste. Justifica por qué elegiste esos métodos en lugar de otros. Luego explica cómo estos proporcionarán respuestas a las preguntas de investigación. Replantea el problema de investigación, establece el enfoque metodológico general, define la forma de recopilar o generar los datos, proporciona antecedentes para los métodos poco comunes, cita cualquier fuente que contribuyó a la elección de la metodología. A continuación, mi compañera. Fuentes de recolección. En las fuentes de recolección tenemos la observación. Este es el procedimiento que el hombre utiliza para obtener información objetiva acerca del comportamiento de los procesos existentes. Eli de Guattari en el año 1980. Tiene los medios de observación, que son los mapas, que son planos y croquis, dispositivos mecánicos, cámara fotográfica o filmadora o grabadora. El diario, que es el relato escrito de experiencias vividas. Un cuadro de trabajo que se representa por gráficas, cuaderno de notas que se escribe todo tipo de información. Son elementos que facilitan, amplían o perfeccionan la observación. En la observación también tenemos las modalidades de observación. Los medios utilizados, no estructurada o estructurada. La participación del observador, el que no participa, y el participante. Número de observadores, que es individual o en equipo. Lugar donde se observa, en la vida real, en el campo del trabajo o en el laboratorio. Las ventajas de las observaciones es que obtienen información independientemente del deseo de proporcionarla. Obtienen información tal y como ocurre. También registra acontecimientos simultáneos con su ocurrencia espontánea. También los hechos se registran sin intermediarios. ¿Cuáles las desventajas de la observación? Es que tienen limitaciones de tiempo. Hay momentos y situaciones que no se pueden observar por un extraño. Además de que puede haber error por parte del investigador debido a sus necesidades y valores.
Y otra desventaja es los resultados que permanecen menos rigurosos, pues escapan a la cuantificación. En lo que es las interrogativas que se da en una fuente de recolección, es como que contemplan el plan de recolección de datos. La recolección de datos es equivalente a medir. O sea, las interrogantes son ¿qué se mide? Que son las fluctuaciones de las variables contenidas en la hipótesis o pregunta de investigación. Otra interrogante es ¿cómo se mide? Que se registran los valores visibles que presentan a las variables, valores que han sido previamente vinculados con ítems numéricos. Otra pregunta es ¿cómo se mide? ¿Con qué se mide? Con algún instrumento de mediación disponible como cuestionarios, escala de medir, actitudes, pruebas estandarizadas, observaciones, análisis de contenidos y otros. La otra pregunta más, ¿cómo se aplica el instrumento? Puede ser autoaplicado por entrevistas o por observación. Otra interrogante, ¿cómo se preparan los datos para analizarlos? Las respuestas obtenidas previamente o codificadas se transfieren a una matriz de datos y se preparan para su análisis estadístico. A continuación mi siguiente compañera. Procedimiento para recolectar información según su frecuencia. La encuesta. Son cuestionarios diseñados para que las personas respondan una serie de preguntas que buscan obtener información o conocer su opinión sobre un tema. La característica de las encuestas es un texto que sirve para obtener información. Tiene preguntas las cuales pueden ser abiertas o cerradas. Se la hace para reconocer las distintas opiniones de las diferentes personas sobre algún tema en específico. Se pueden aplicar por teléfono, cara a cara o a través de internet. Son breves, claros e informativos. En registro, los registros se han convertido en una fuente de datos importantes para completar los censos o encuestas. En este caso se define como información recopilada por organizaciones gubernamentales o del sector privado como parte de sus operaciones en curso. Los ejemplos incluyen registros de nacimiento y difunción, registro de impuestos, registro sobre flujo de bienes y personas a través de las fronteras y datos recopilados por satélites. En censo, es un conjunto de actividades destinadas a recopilar el patrón o lista de población de una nación o pueblo en un momento determinado. La información demográfica, social y económica, para luego evaluar, analizar y publicar o divulgar. Las características del censo. Universidad. Realizar el empadronamiento referido a un momento censal. Empadronamiento individual. Garantiza el empadronamiento por separado de cada persona, de cada vivienda o de cada productor agropecuario. En la siguiente diapositiva, recopilación de información. La estadística es parte esencial del área de salud, por cuanto los programas de salud son cuantificados en informes mensuales en donde se cuantifica una serie de datos para medir los indicadores del mismo. Por otra parte está la estadística vital, como la natalidad, mortalidad y mortabilidad, que son los que indican el estado de salud de una nación. Mi siguiente compañera.
Errores más comunes en la recogida de información. Los errores más comunes son datos incorrectos o inventados, preguntas mal formuladas, tamaño de la muestra mal seleccionado, ausencia de una condición o grupo de control adecuado, interpretarlas, comparaciones entre dos efectos sin compararlas directamente, inflando las unidades de análisis, correlaciones espurias, uso de muestras pequeñas. Ya, la siguiente. Variables estadísticas. Pueden ser variables cuantitativas, se expresan mediante un número. Variable cuantitativa discreta. Puede asumir un número de contable de valores. Pueden ser 0, 1, 2, 3, 4. Variable cuantitativa continua. Puede asumir un número de incontables de valores. Una puerta medir 95 millones. No sé. Otra puerta también puede medir 96.41 centímetros, etc. Las variables cualitativas expresan características o cualidades. Variable cualitativa ordinal, los valores no numéricos, pero existe un orden. Las medallas conseguidas en una competencia, los valores serían oro, plata y bronce. Variable cualitativa nominal, valores no numéricos y no existe un orden. El estado civil, los valores serían soltero, casado, divorciado, viudo. Se pueden expresar mediante medidas estadísticas. Medida de centralización. Nos indican el entorno a qué valores se agrupan los datos. Media aritmética, moda y mediana. La tabla de frecuencias y gráficos estadísticos. Siguiente. Ya, mi compañera, por favor. Las medidas de tendencia central se dividen en media, moda y mediana. La media es el promedio obtenido y la moda son datos de mayor frecuencia. La mediana son los datos centrales. Como en la gráfica observamos, dependiendo el puntaje de una encuesta, la moda siempre sobresale más que la mediana y la media, en una escala de lo más alto a lo más bajo. Eso es lo que se llega a tener en una encuesta por gráficos o mayor frecuencia de las preguntas cuando obtienen de mayor resultado a menor resultado, con un promedio total de cada porcentaje referente a las preguntas y a las encuestas. Gracias.